North Hollywood, February 1997. This is the case that would change the rules forever. He's going to have a little trouble now. There's an officer showing up, and as you can see, they are opening fire right now. He's wearing heavy body armor, so he's not knocking down at all. Suddenly, he realizes that his bullets are not stopping the police, and their bullets are getting through to him. He's got nowhere left to hide. De un lado, una docena de policías armados con sus pistolas reglamentarias. Del otro, un dúo de enfermizos ladrones de banco, equipados con rifles automáticos capaces de escupir cientos de rondas por minuto. En febrero de 1997, los agentes de North Hollywood, Los Ángeles, experimentaron el infierno en carne propia, regando con sangre y casquillos las calles de la ciudad. Tal como ellos describen, los criminales a los que tenían que atrapar los superaban exponencialmente en materia de armas de fuego, como también en salvajismo. Los ladrones Larry Phillips y Emil Matasareanu estaban decididos a llevarse el botín o morir intentándolo, y así fue que desataron una balacera brutal ante los ojos de miles de espectadores que lo vieron en vivo y en directo por TV. Una batalla que por su letalidad cambió para siempre la forma en que los uniformados estadounidenses responden a situaciones de alto riesgo. En esta nueva entrega de Militarmente, saldremos a las calles angelinas para ser testigos de la destrucción. These guys are out of their minds. They're just shooting hundreds of rounds. Esta historia de locura y muerte comenzó en 1989 en el lugar menos esperado. Un gimnasio. Larry Phillips y Emil Matasareanu, entonces de 19 y 23 años respectivamente, se conocieron en un local de Gold's Gym ubicado en el suburbio de Venice, en Los Ángeles. Allí entablaron una amistad inmediata basada en sus gustos comunes: el levantamiento de pesas, el entrenamiento y las armas de fuego. Ambos eran fanáticos confesos de pistolas, rifles y ametralladoras, por lo que invertían gran parte de su tiempo adquiriendo modelos poderosos o practicando en el polígono de tiro. Larry y Emil no eran sujetos normales. Eran jóvenes altamente violentos y volátiles, en particular Phillips, quien ya tenía un largo y frondoso antecedente de robos y estafas. Sus fantasías basadas en películas de acción y el consumo de drogas para mejorar la performance física los convencieron de que su destino no estaba en el gimnasio, sino en utilizar armamento de alto calibre para realizar brutales robos en Los Ángeles. Así pasaron 5 años acumulando rifles de asalto, fusiles tipo AK-47 de origen soviético y cargadores modificados que les permitían disparar miles de rondas en el lapso de pocos minutos. Era un arsenal espectacular que ponía en ridículo al de cualquier oficina de policía de la época. Y lo más increíble es que lo consiguieron de manera legal, ahorrando dinero y recorriendo todas las armerías de la zona como si fuera un gran shopping. En mayo de 1996, el dúo empezó a cumplir sus fantasías criminales, llevando a cabo 2 robos bancarios en el Valle de San Fernando, que dejaron en claro su particular y agresiva forma de asaltar. They would take over bandits. They would not pass the notes. They wouldn't bother with the tellers. They would walk in, shoot a number of rounds into the ceiling, force everybody to the ground. They stormed the bank wearing masks and some type of protective armor underneath it and obtained a large amount of money for a normal bank robbery at that time. Esos 2 primeros asaltos fueron exitosos, pero no generaron las ganancias que Phillips y Matasareanu soñaban en sus delirios de grandeza y excesos. Para ellos, el siguiente paso lógico fue plantear un objetivo lo suficientemente jugoso como para poner en uso todo ese material bélico que habían logrado acumular. Así fue como identificaron el Banco de América, ubicado en el 6600 del Boulevard Laurel Canyon. Era una institución antigua y de gran tamaño. Los ladrones soñaban que allí dentro les esperaba una fortuna de cientos de miles de dólares, aguardando a ser arrebatados. Durante semanas vigilaron los movimientos del lugar, anotando cada dato relevante. También estudiaron casos similares, llegando a la conclusión de que el tiempo máximo que podían tardar en ejecutar el atraco eran 8 minutos, lo que tarda en arribar el grueso de la policía al lugar. Para lograrlo debían ser precisos y veloces. Cada segundo era vital para asegurar el éxito de su crimen. Delimitaron los pasos a seguir, cómo manejarían a los empleados y a los clientes presentes, y qué tanta violencia estaban dispuestos a ejercer. Una vez que tuvieron listo su plan, cargaron sus armas y se prepararon para llevar muerte y destrucción a North Hollywood.
En la mañana del 28 de febrero de 1997, la sede angelina del Banco de América tenía una jornada trabajosa. Estaba repleta de clientes, y ninguno de ellos esperaba ser partícipe de uno de los asaltos más violentos jamás registrados en la historia de Estados Unidos. Afuera se encontraba estacionado un Chevrolet Celebrity blanco. Dentro, Phillips y Matasareanu, encapuchados y cubiertos con una armadura corporal antibalas, tomaron un relajante muscular fuerte para no sentir cansancio ni dolor. A las 9:15 de la mañana se dirigieron a pie hacia la entrada principal del lugar, cargando sus bolsos repletos de armas de fuego. Entonces se dio el primer evento fortuito que cambió drásticamente la trayectoria de este atraco. A pocos metros del Banco de América, un patrullero estacionado vio cómo dos hombres con el rostro cubierto ingresaron al lugar con una actitud sospechosa. Sin dudarlo, dio alerta a la oficina central. El robo fue relativamente rápido y con la conocida táctica salvaje que los ladrones habían empleado en el pasado. Sin presentación revelaron sus rifles AK-47 y descargaron varios cartuchos en el techo. En esa época los cajeros se encontraban protegidos por placas antibala, pero estaban preparadas para resistir impactos de pistola, no de poderosos rifles de asalto. Los delincuentes las destruyeron por completo. A punta de fusil escoltaron a los empleados hasta la caja fuerte, donde tomaron cerca de $300,000 en billetes de baja denominación. Emil estaba furioso y gritó con odio al gerente. No era la suma que él esperaba. En su mente retorcida allí aguardaba una cifra millonaria que lo sacaría de la miseria en la que estaba sumergido. En un rapto de ira disparó un rafagazo que terminó hiriendo a algunos de los presentes, pero para el joven ladrón eso era tan solo un daño colateral sin la más mínima importancia. Cargados de furia, reunieron todo el efectivo, salieron por la puerta principal alrededor de las 9:24, sin saber que aún faltaba mucho para el desenlace. Afuera los esperaba un grupo de efectivos fuertemente armados. La respuesta de los jóvenes fue rápida y al unísono. Dispararon sus AK-47 regando cartuchos de alto poder por toda la zona. Concreto, acero y chalecos blindados. Nada podía detener la potencia destructiva de los cartuchos de alta velocidad empleados por Phillips y Matasareanu. Los patrulleros quedaron completamente destrozados, penetrados por cientos de balas que los atravesaban como si estuvieran hechos de plástico. Detrás de cada unidad, los efectivos trataban de protegerse de una furia inimaginable, a la cual nunca antes se habían enfrentado. Ellos no estaban entrenados ni preparados a nivel armamentístico para hacerle frente a dos psicópatas con acceso a un arsenal de grado militar. En pocos segundos, los presuntos cazadores se transformaron en presas y tuvieron que arrojarse al piso para evitar ser acribillados por el dúo. Antes de continuar con el salvaje tiroteo, es fundamental reparar en la diferencia que existía entre el armamento que portaban los uniformados y lo que los ladrones habían preparado para esa jornada infernal. Más allá de las AK-47 que portaban, la otra herramienta de destrucción principal del dúo eran dos HK-91, rifles semiautomáticos de origen alemán calibre 7.62 milímetros. Una pieza de grado militar capaz de disparar 800 rondas en solo 60 segundos. Más que suficiente para transformar las calles de Los Ángeles en una zona de guerra. A esto se le sumaban dos rifles Norinco tipo 56 chinos que habían sido convertidos de forma ilegal en piezas automáticas, lo que aumentaba exponencialmente su cadencia de fuego, superando incluso el poder de los fusiles utilizados por los soldados del tío Sam. Además de ese potente arsenal, tenían un rifle completamente automático Bushmaster XM15 Dissipator, el cual contaba con un guardamanos personalizado de forma triangular. El toque final en su preparación eran los chalecos antibalas capaces de detener sin problema los cartuchos 9 milímetros de los oficiales. 5 times stronger than steel, Aramid can withstand the force of the pellets, and is flexible enough to absorb the energy. Las balas simplemente rebotaban en los cuerpos del dúo de asaltantes como si fueran bestias blindadas e indestructibles. En total, Emil y Larry cargaban más de 18 kilogramos de equipo cada uno, pero su entrenamiento físico y las drogas musculares les permitían moverse con soltura y velocidad para atacar a sus rivales. Del lado policial, el panorama era poco alentador. Los uniformados se vieron rápidamente superados por el potencial destructivo de sus rivales.
Tuvieron que tomar resguardo del fuego criminal para evitar convertirse en víctimas de los ladrones. De repente, New Hollywood era un polígono de tiro con objetivos humanos. Phillips raised his AK-47 and began firing at the police car. Bullets penetrate Sergeant Dean Haynes' vehicle, causing it to violently shake. Fluids pour out everywhere. En el tiroteo inicial, Phillips hirió de gravedad al sargento Dean Haynes, a los oficiales Martin Whitfield, James Savoraban y Stuart Guy, así como a los detectives William Krulak y Tracy Angeles. En cuanto a civiles, 3 fueron alcanzados por cartuchos de las armas de los asaltantes, recibiendo heridas brutales en sus piernas y hombros. Esas personas se escondieron detrás de la patrulla de Haynes, la cual recibió la mayor parte del castigo de Phillips, quien descargó decenas de balazos. Ni siquiera el cielo era un lugar seguro. En las alturas se encontraba un helicóptero de la Oficina de Policía de Los Ángeles vigilando los movimientos de los agresores desde allí. Sin embargo, durante los primeros segundos del enfrentamiento, Phillips elevó su rifle y abrió fuego contra la aeronave, lo que obligó al piloto a abandonar el lugar de inmediato para evitar ser derribado a disparos. Larry y Emil volvieron al banco brevemente. Él primero para recargar sus plataformas, mientras que Emil, con el fin de sorprender a las autoridades, salió por la puerta trasera inesperadamente. De a poco llegaron al lugar más patrulleros, pero ninguno de ellos era capaz de hacerle frente a las ráfagas que disparaban Larry Phillips y Emil Matasareanu. En ese momento fue que las autoridades angelinas tomaron la decisión de involucrar al equipo SWAT, especializado en situaciones extremas que incluyen toma de rehenes o asaltantes con armas de alto calibre. El problema es que esa unidad tenía un tiempo de respuesta de entre 5 y 10 minutos. Mientras aguardaban su arribo, la brutalidad continuaba dominando las calles frontales del Banco de América. Cada vez que Emil y Larry agotaban un cargador, tomaban otro de su equipo táctico y volvían a darle vida a sus rifles para continuar con la carnicería. Era un ballet de balas perfectamente coordinado que impedía que los civiles y los uniformados pudieran ser retirados de la zona caliente. Los heridos se desangraban sobre el pavimento, lanzando alaridos de dolor que se mezclaban con las detonaciones. La gente asustada corría, intentando huir de ese infierno, pero el volumen del fuego efectuado por los agresores hacía de esa escapatoria algo totalmente impredecible. No eran tiradores expertos, pero sí sabían aprovechar a la perfección las capacidades de sus herramientas. I don't think they were skilled at firing. They were more or less spray and pray, as they say, shoot at anything that moved, and that's what they were trying to do. Para los agentes no había nada que hacer. Algunos se rehusaban a rendirse o bajar los brazos, por lo que continuaron disparando contra los asaltantes pese a saber que los cartuchos rebotaban contra su protección corporal sin mayor efecto. Imagina la desesperación que atravesaron al ver que no podían defender a los civiles ni a sus propios compañeros moribundos. Era una carnicería brutal que, gracias a la presencia de medios de comunicación, estaba siendo televisada en vivo a todo el país. La muerte en horario estelar. Para los uniformados, las pistolas que en el pasado parecían herramientas efectivas y poderosas, eran ahora meros juguetes inútiles ante la amenaza monstruosa de Emil y Larry. Sabiendo que tenían a las autoridades a su completa merced, alrededor de las 9:45, los asaltantes prosiguieron a dirigirse hacia el auto blanco que habían aparcado cerca de la entrada principal del banco. Habían pasado menos de media hora desde el inicio del robo, pero aquello parecía una eternidad. Una vez en el baúl del vehículo, allí los aguardaba la otra parte de su arsenal, compuesto por más cartuchos, pistolas y una segunda tanda de rifles automáticos modificados de forma ilegal. Mientras Emil manejaba, Larry abría fuego contra los policías para evitar que estos se aproximaran a pie hasta el Chevrolet Celebrity. En ese momento, las radios de los uniformados recibieron una orden concreta, advirtiendo que interferir con los planes de los asaltantes era una apuesta mortal que podía salir muy mal. Los cartuchos de rifle adquieren una velocidad espectacular que culminan en una liberación de energía gigantesca al impactar con el objetivo. Eso se refleja en heridas de ingreso relativamente pequeñas, pero en una destrucción interna grotesca, con laceraciones provocadas por el efecto de cavitación propio de esas balas. Para ese momento de la mañana, varios agentes habían sido alcanzados por el fuego de los ladrones, y era imposible brindarles atención médica sin poner en riesgo al personal del hospital.
Era necesario tomar una decisión de inmediato si no querían que la masacre fuera incluso peor. Entonces los oficiales tuvieron una idea que sonaba ridícula en papel, pero que terminó siendo fundamental. ¿Qué tal si adquirían rifles de asalto de la misma forma en que lo hicieron Emil y Larry? We heard the police were up against perpetrators with body armor, which their normal weapons could not penetrate, and that they needed instant firepower. We loaned them 5 of these rifles, basically a civilian version of the M16 automatic rifle. Como indica el dueño del establecimiento, el préstamo de esos 5 AR-15 elevó notablemente las capacidades ofensivas de los uniformados. Cargados con ese armamento, retomaron el combate. Phillips se escondía detrás de una camioneta, siendo incapaz de accionar su rifle. Enfurecido, arrojó el HK-91 al suelo y sacó de entre sus ropas una pistola Beretta 9 milímetros empapada en su propia sangre. La observó por unos segundos que se extendieron como si fueran horas y cargó contra los policías que lo esperaban a unos 50 metros. Larry disparó gritando insultos sin sentido, tratando de acabar con los uniformados, pero sin la puntería necesaria para hacerlo. En ese momento, un impacto de bala dio en su mano derecha, lo que lo forzó a soltar el arma. Con un dolor intenso, pero movilizado por el odio y la locura, el joven se arrodilló, tomó la pistola y la colocó debajo de su barbilla. Miró por un segundo a su alrededor y se vio acorralado como una bestia salvaje a punto de ser capturada, y él no estaba dispuesto a rendirse ante la ley. Si lo atrapaban, iba a ser sin vida. Larry se voló la cabeza en 1000 pedazos, un final apropiado para tanto salvajismo. Sin embargo, aún había un tirador suelto y dispuesto a todo. Matasareanu estaba atascado en el Chevrolet, perdiendo el control momentáneamente a medida que se estrellaba con algunos vehículos estacionados allí. Al recibir disparos en las ruedas, el automóvil quedó inutilizable, por lo que a las 9:56 el asaltante trató de robar un jeep que estaba aparcado. Emil no fue capaz de arrancar la maquinaria debido a que contaba con un encendido eléctrico especial. A 40 minutos de iniciado el robo, todo parecía marchar irremediablemente hacia la tragedia. En ese momento, Matasareanu fue interceptado por un carro de transporte de SWAT que acababa de arribar a la escena del crimen. Inicialmente, Emil trató de plantarse y abrir fuego, pero esta vez no se enfrentaba a uniformados indefensos, sino a operadores especiales capacitados para situaciones de alto riesgo. Al recibir numerosos impactos de bala en su estómago, brazos y piernas, Matasareanu arrojó su rifle y levantó sus manos en señal de rendición. De inmediato fue rodeado por los elementos de SWAT, quienes lo esposaron mientras el criminal sonreía con el rostro cubierto de sangre y una expresión tenebrosa. As soon as the suspect was handcuffed, the only thing that he kept saying over and over was, shoot me, kill me. We didn't respond to the suspect. We returned to the bank. Pese a los gritos desafiantes, lo cierto es que Matasareanu estaba gravemente herido y necesitaba asistencia médica inmediata para sobrevivir a los impactos de bala. El problema es que por el caos desatado durante los 44 minutos que duró la batalla, las ambulancias habían quedado aisladas e imposibilitadas de ingresar para retirar a los damnificados. Recostado sobre el pavimento, el ladrón dio sus últimos suspiros, falleciendo debido a la pérdida masiva de sangre provocada por más de 29 impactos de diversa gravedad. Así terminaba uno de los enfrentamientos urbanos más impactantes de la historia norteamericana. En total, más de 300 efectivos de varias fuerzas respondieron a la llamada de emergencia. Para el momento en que fueron abatidos, los agresores habían disparado 1.200 rondas, lo que equivale a un cartucho cada 2 segundos durante más de 40 minutos. Miraculously, no police or civilians were killed. For officers like this one, who found himself against the wall, the day is finally over. But what will he face tomorrow? Los ecos de este salvaje tiroteo resonaron con fuerza, no solo en Los Ángeles, sino alrededor de Estados Unidos. El impresionante arsenal de los asaltantes y la superioridad demostrada por sobre los uniformados desató un cuestionamiento a qué tipo de armas utilizan los agentes en situaciones críticas. No siempre es viable esperar el arribo de SWAT para apaciguar a un atacante psicótico o bien preparado. Es por eso que en los últimos años, los policías también cuentan con rifles tipo AR-15 dentro de sus herramientas, una plataforma de alta velocidad que les permite estar a la altura de las amenazas más mortales. Además, se incorporaron chalecos de fibra ultra resistente al equipo de los agentes policiales. Se trata no solo de una protección mayor, sino que también reduce el peso en comparación a las viejas armaduras corporales de los años 90.
Así es como la masacre perpetrada por Larry Phillips y Emil Matasareanu tiene un capítulo asegurado en la sangrienta historia de los tiroteos estadounidenses. De esta forma llegamos al final de un video cargado de brutalidad y muerte. Si te gusta este contenido y quieres conocer más balaceras semejantes a la acontecida en New Hollywood, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.